Hola compañeros, en la exposición del día de hoy les vamos a compartir el diseño de muelles, dock planning estándar. Nosotros somos el grupo número 3 o el tema 3, conformado por Manuela Gallego Lescano y Sebastián Castañeda Botero. Entonces, en la agenda, pues tenemos como temas generales de los que vamos a hablar, la introducción, los EDIs, qué son los EDIs, los objetivos de los EDIs, los muelles, los diseños de muelles, como tipsitos a tener en cuenta a la hora de diseñar muelles, pues o andenes, las plataformas niveladoras que son pues importantes a la hora de hacer los cargamentos pues en nuestros camiones, las conclusiones y la bibliografía. Introducción. En esta exposición se contarán las pautas para planear un andén de carga modelo eficaz y seguro para manipular productos paletizados. El andén de carga típico de productos paletizados incluye una plataforma elevada de carga, un nivelador que forma una rampa entre el andén y los camiones de entrega, y las grúas o montacargas para trasladar los productos dentro y fuera de los camiones. Todos estos temitas los vamos a ir tocando paso a paso, vamos pues tocando las diapositivas, ¿cierto? Se las pasa, porfa. Bueno, entonces empezamos pues con una introducción breve de qué es un CEDI, que como su sigla lo dice, es un centro de distribución. Es un espacio en donde se almacenan insumos o mercancías a medida de que estos son demandados por nuestros clientes, ya sean materias primas o producto terminado. La principal función del CEDI son responder a la distribución que se tiene para hacer los productos y se almacenan. En consecuencia, las funciones logísticas que ejecutan muchos más allá de un simple almacenaje. Es decir, pasa por Sebas. Los objetivos del CEDI: en los CEDIs se controla, se despacha, se custodia y se almacena todo este tipo de mercancías con el fin de tener un inventario lo más controlado y lo más óptimo posible para bajar los costos del almacenamiento. Sabemos que es muy importante bajar costos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque toda la mercancía que yo tenga almacenada y completamente quieta es un costo grandísimo. Entonces, la importancia de los EDIs es tener todo debidamente calculado para que mis costos me reduzcan lo menos posible. Pasa, Sebas, por favor. Los Listo. aspectos, cuéntame. No, esta me toca a mí. Ah, sí, vale. Bueno, hola compañeros. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? El SED implica considerar también en áreas para tareas administrativas en relación con la movilidad de las mercancías, tales como, podemos ver acá esta figurita que es como si fuera el círculo, que toda la información tiene que ir en forma circular, o sea, que todos vayan en la misma sintonía para poder que estas tareas se cumplan, la cual es recepción, inspección, almacenamiento, despacho y aduanas. Ninguna más arriba ni más abajo que la otra, todas en forma circular, sin ninguna jerarquía, para poder así llevar un control mucho más claro de las cosas. Continuemos. En los espacios complementarios tenemos las oficinas, talleres, vestidores, áreas de evoluciones, enfermería, comedores, zonas de batería, clasificación de basura y de residuos. Lo que normalmente vemos en un sede, en un centro de distribución, todas estas cosas. Es muy importante separar cada zona para así evitar episodios de contaminación o accidente, o por lo que el personal debe tener en cuenta, y claro, dónde y cómo realizar cada actividad. Esto también es muy importante porque el área de seguridad y salud del trabajo lo pide mucho, y más en un sitio donde se mueve grandes pesos. Entonces, para uno no tener accidente y personas que no estén relacionadas directamente con ese producto no sufran ningún accidente en el trabajo. Seguimos. El diseño de muelles en centros de distribución, o sea, sede. El diseño de muelles, el diseño del andén de carga es una parte integral del diseño del proceso de la instalación. La planeación comienza en el punto donde el tráfico ingresa a la instalación desde la calle y donde los camiones salen a la propiedad.
El andén marca el comienzo y el fin del flujo de materiales a través de la instalación. Tenemos que tener esto muy en cuenta para poder hacer un buen diseño de un muelle de serie. También integra la manipulación de materiales dentro de la propiedad con el tráfico de camiones fuera de la misma. Para mantener la productividad debe ser tan eficiente como la instalación a la cual sirve. Muy importante para en temas de costos tener una muy buena productividad, porque si tenemos un buen índice de productividad, vamos a tener un mejor margen de ganancia, por así decirlo. En el alcance del estándar de diseños de muelles. Acá podemos ver una fotico, una imagen, más o menos de cómo es un diseño de muelles de un serie. Los andenes de carga desempeñan una función indispensable en la infraestructura del sistema de logística. Forman el vínculo entre fabricación y transporte y entre el transporte y las funciones de almacenamiento. Dado que la logística se analiza cada vez más para reducir los costos, es obvio que los andenes de carga deben de ser eficientes y cumplir con elevadas normas. Acá podemos ver un andén bastante amplio. No todas las empresas tienen el lujo de tener muchos muelles en los CEDIs, sino que normalmente podemos ver que solamente tengan 1 a 2 muelles. Entonces, esto así tiene uno que tener muy bien organizado todos los tiempos para poder tener una buena productividad en ese muelle. La ubicación de los muelles, la alternativa número 1. Esa alternativa se llama combinados, para que queden juntos los procesos de despacho y de recepción. El andén combinado es una muy buena opción para plantas más pequeñas, como comentaba anteriormente, con poca actividad de recepción o de despacho. Sin embargo, dado que tiene que servir para ambas funciones, su ubicación a menudo aumenta las distancias del recorrido del tráfico dentro de las plantas. Como podemos ver en la imagen, se puede ver acá donde está el CEDI, el muelle, los muelles, y podemos ver que el despacho y la recepción están unidos. Entonces así podemos reducir tiempos y aumentar la productividad. Continuamos con la compañera Manuela. Bueno, la ubicación del muelle, la alternativa número 2 son los muelles separados. ¿Qué se recomienda al diseñar un muelle separado? Que sean plantas donde el material ingrese directamente a producción. Es decir, yo tengo un muelle o un andén en donde me entra la materia prima, pero voy a tener un segundo muelle al otro lado del SEDI en donde ya la materia prima o mi producto sale terminado con el fin de que el producto dentro del SEDI haga todo el proceso que necesite para ser despachado, ya sea empaque, embalaje o transformación como tal. Entonces planee los andenes separados en planta donde los materiales ingresen a la línea de producción en una parte del edificio y se concluya la producción en otra, como lo podemos ver en la imagen. Vemos que hay una parte donde me ingresa la mercancía o la materia prima y otra parte donde me salen. No ingresan y salen por la misma área como en la alternativa 1. Esta disposición disminuye los movimientos de la materia prima, debido a que no la tengo que desplazar en el mismo recorrido como en la alternativa 1, porque mi salida es distinta. Entonces, tengo más flujo y menos movimientos. Entonces tenemos algunos aspectos claves en los diseños de los muelles. Para reducir el costo de manejo de materiales, ubique el andén de carga donde dice el tráfico de las grúas horquilla en la planta. Es decir, menos cuanto mis grúas o montacargas circulen por la planta, mejor, porque esto me evita temas de riesgos con los operarios o daños de mercancías. Una pista de entrada que sea suficientemente grande para el radio del giro del camión más largo que reciba la planta. Es decir, contar con los espacios ideales para que mi camión se pueda maniobrar y minimizar accidentes. Para fines de eficiencia y seguridad, permita que los camiones entren hacia adelante de la propiedad en vez de que retrocedan. Vueltas en alguno
vueltas en ángulo derecho hacia la instalación con un radio de 16 metros. Se recomienda siempre que el conductor o el camión gire hacia el lado donde está sentado el conductor. Es decir, que si en el país se maneja sentados en la derecha, entonces que la circulación del CEDI siempre sea a la derecha. O si en el país se maneja sentados en la izquierda, que la circulación del CEDI sea hacia la izquierda. Caminos de acceso en un solo sentido, que tengan por lo menos 4 metros de anchos, y caminos en dos sentidos que tengan por lo menos 8 metros de anchos. Se recomienda que estos caminos estén debidamente señalizados por cebras blancas o franjas blancas y amarillas para que se identifiquen las zonas peatonales y las zonas de circulación de carga. Caminos para empleados que anden separados del tráfico de camiones y áreas de espera para camiones adyacentes a los andenes de carga, a menos de que diseñen andenes de carga para el tráfico máximo de llegada. Las áreas de espera deben recibir todos los camiones en espera. Listo, entonces en la planeación del flujo de circulación en la instalación era como les decía ahora. Entonces, si tenemos que el conductor se sienta al lado izquierdo de la cabina del camión, entonces planeamos todo el movimiento del CEDI hacia el lado izquierdo. Pero si el conductor se sienta hacia el lado derecho de la cabina, lo ideal es generar el movimiento del CEDI hacia la derecha. Esto debido a que el conductor tiene una mejor vista y control al sentarse al interior de la vuelta hacia donde va a ser el giro con el camión. Por eso se debe planear el flujo de circulación, el de la instalación, en el sentido pues de donde se da el giro con el vehículo. Sebas, pasamos porfa. Entonces ya tenemos un tipo de muelle que es de área explanada. Es el área entre la plataforma de carga y la línea cerca a la obstrucción más cercana. Incluye el área de estacionamiento, donde se estaciona el camión durante la carga, y el área de maniobras. El espacio es necesario para maniobrar el camión durante y fuera del estacionamiento. Es decir, yo debo de contar el espacio que mi camión tiene para generar los giros, contando con que tenga también más camiones al lado, y cuál es su obstáculo más cercano, con el fin de minimizar todo tipo de riesgos. Pasa, Sebas, porfa. Tenemos también en esta tabla el espacio como mínimo que se debe tener para contenedores de 40 pies. Ya si son contenedores más pequeños como lo de 20 pies, se hace la conversión proporcionalmente al espacio que se tenga y al contenedor. Recordar siempre presente en dónde está ubicado el conductor para generar la vuelta del camión y evitar los riesgos de accidentalidad. Pasa, Sebas, porfa. Bueno, entonces acá podemos ver unas instalaciones con pendientes, o sea que tenemos inclinaciones, sean una inclinación hacia arriba o sea una inclinación hacia abajo. Si el piso de la planta está en pendiente o tiene una pendiente leve, deje el área de estacionamiento para camiones empotrada para que la plataforma al acoplado quede aproximadamente a la misma altura del piso. El área de estacionamiento bajará entonces hacia el andén. Idealmente, esta pendiente debe ser aproximadamente el 6% o más o menos. Obviamente se puede tener un porcentaje de error. Entonces, si se manipulan cargas pesadas, la pendiente no debe ser más de 3 a 5%. Esto no lo permite el espacio. Puede aumentar la pendiente a un máximo absoluto de 10%. Solo funcionaría para cargas livianas. Las pendientes pronunciadas fuerzan a los trabajadores del andén a cargar dentro del camión en forma inclinada y puede causar que se vuelquen las cargas.
si no se tiene mucho cuidado en esto, como ahí lo dicen, se pueden venir las cargas hacia adelante. Si yo estoy cargando el camión y no aseguro bien esa carga, lo más probable es que esa carga se venga hacia mí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las pendientes empinadas. También hay otros aspectos a tener en cuenta, que son los drenajes y el pavimento. ¿En qué consisten estos? Como podemos ver, los drenajes eh, es para las áreas de almacenamiento, de estacionamiento empotradas. Y el pavimento es si el área de estacionamiento de camiones está sin pavimento o está pavimentada con asfalto, cuente con una zona de concreto para equipo de descarga a una distancia adecuada y paralela a la pared del andén. Como podemos ver en las imágenes, que se puede observar acá cuánto es las distancias que deben de haber si la pendiente es empinada y cuánto debe ser la pendiente del drenaje. Lo mismo también podemos ver acá el pavimento, si está o no está bien pavimentada, ¿cierto? Sebas, Continuemos. permíteme explicar Sí, aquí una señor. cosita en el área del pavimento. ¿Qué pasa cuando tenemos un andén o un muelle que no está pavimentado? Y digamos que nos van a dejar solo el contenedor y no nos van a, y el camión como tal, el remolque, el carrito, ¿cierto? Por decirlo así, se va a desplazar y solamente va a dejar el contenedor. Normalmente los contenedores tienen, por decirlo, una palanca que los soporta, pero necesitamos tener un área pavimentada en donde este soporte descargue la fuerza. ¿Por qué? Si nuestro terreno va a ser despavimentado, esto se va a ir acoplando, se va a ir aplanando y el contenedor no va a tener el mismo nivel en todo su largo, lo cual nos generará inestabilidad en el contenedor a la hora de sacar y entrar la mercancía. Muchas gracias, compañera. Ahí la compañera nos hizo la aclaración de cómo es mejor manejar este temita. Entonces, otra configuración de muelle sería el tipo sierra. Acá podemos ver una imagencita de cómo es el tipo sierra. Esto es muy común verlos en, en muchas, yo creo que en la minorista o mayorista se puede ver mucho tipo sierra. Eso es como para ahorrar, para aumentar mucho más la productividad y ahí incrementar y bajar los espacios. Entonces, es un diseño de diente de sierra, también conocido como diagonal. Requiere menos espacio de frontal que un buen interior, exterior o abierto. Son pocos frecuentes, pero cuando el espacio de maniobra es escaso, esta configuración puede ser una buena solución para poder habilitar el número de muelles suficiente. El mayor inconveniente es que generalmente se usan para el servicio, o sea, carga y descarga. Y para esa forma de trabajo el espacio es muy reducido. Y este diseño disminuye el espacio de esplanada necesario para mover los camiones hacia y desde el área de carga. Características de los camiones. Para diseñar andenes de carga eficientes por una instalación que se necesite, se deben evaluar estos, estos aspectos, estos 7 aspectos. Comencemos. Los tipos y número de camiones que usarán los andenes, las dimensiones de los andenes de carga y sus puertas, las características de los procesos de instalación, la altura del andén, el ancho, el compartimiento de carga, el tamaño de la puerta del andén y las dimensiones, la disposición del interior del recinto adyacente al andén. Se deben de tener en cuenta esos aspectos para poder diseñar bien un andén, para poder tener todos estos, como les digo, para poder que todo eso vaya en pro de la eficiencia y se reduzcan al máximo los tiempos y aumentemos nuestra ganancia. Acá podemos ver las características de los camiones. Podemos ver que ahí pusimos imagencitas de varios camioncitos. Un camión con contenedor, este semiacoplado, este camión recto y un camión de plataforma plana. Este lo podemos ver mucho
que llevan esos rollos grandes puede ser tela, de varias cosas, o llevan tubos muy grandes, ¿cierto? El camión recto, que es el que uno normalmente ve que son los refrigerados, y cosas así, y ya el camión con contenedor, que es el que usted le quita y le pone el contenedor dependiendo pues de la necesidad que usted tenga. También acá tenemos una tablita que más o menos dice cuál es ese contenedor, el semiacoplado, cuál debe ser el largo, las alturas, todos los camiones, el frigorífico que es el de los fríos, y acá explican muy bien todas las alturas, pero debemos de tener en cuenta los tipos y las características físicas de los camiones que usarán los andenes. Las características de los camiones afectan muchos parámetros de diseño. Como mínimo debemos tener en cuenta el largo general, la altura del camión o plataforma del acoplado, la altura general y el ancho general. Y como les está diciendo, en esa tablita muestra las dimensiones pertinentes, las alturas de acoplado y las plataformas pueden variar en 15 centímetros. Más o menos ahí en las figuras vamos bien. Eh, Acá, para tener en cuenta, debemos de tener en cuenta. Bueno, eso ya fue lo que yo les expliqué. Eso ya lo que yo les estaba explicando, el largo, la altura general y el ancho general. Para poder tener, si tenemos en cuenta todo esto, vamos a poder tener una buena distribución del andén. Sigue la compañera Manuela. Listo, entonces tenemos la altura del muelle. La altura del muelle del andén debe coincidir con los camiones previstos, es decir, como ya analizamos los tamaños y nuestras medidas, alturas, anchos de nuestros camiones, diseñaríamos el andén de acuerdo a esto. Al decir la altura, procure que exista la menor diferencia de altura posible entre el andén y la plataforma de acoplado. Es decir, a la hora de diseñar el andén, tener en cuenta que la altura de mi andén me quede lo más nivelada posible a la hora de que el contenedor sea abierto y yo necesite descargar mi mercancía. En esta tabla tenemos pues varias alturas para los distintos tipos de camiones que ya vimos. Tenemos las alturas como adecuadas o mínimas que se deben de tener en cuenta o que se recomiendan para estos diseños. Pasa por Sebas. Eh, tenemos, debemos de tener en cuenta entonces dos cositas. Si el área de estacionamiento al frente del andén es empotrada, entonces baje la altura del andén. Y otra cosita a tener en cuenta es que si se prevé que los camiones con alturas de plataforma son más altos o más bajos, debemos de tener en cuenta con equipos que nos faciliten subir y bajar en la plataforma, como las niveladoras que vemos en la imagencita en el camión que tiene el montacarga chiquitico. El montacarga está encima de un nivelador. Si vemos en donde está el muelle como tal, está más abajo de donde está el nivel del contenedor. Que nos permite la niveladora? Que el montacargas se suba, poder sacar la mercancía del contenedor, el nivelador baja y el montacargas se puede desplazar hacia el interior del sede. Pasa por Sebas. Entonces, en los andenes abiertos, a menudo es necesario abrir las puertas de los acoplados después de que se estacione el acoplado, pues, o el contenedor. Para esta situación, seleccione una altura de andén suficientemente baja para permitir que los ganchos de las puertas abran y no obstruyan la apertura. Es decir, no debemos diseñar el andén a ras al contenedor, porque normalmente cuando los contenedores se abren, los ganchos bajan, como los tubos que tiene, por decirlo así, ellos bajan un poquito cuando sale el seguro. Entonces, si diseñamos el andén a ras, pues la puerta no nos va a permitir hacer una apertura completa. Y la apertura típica del andén para estas circunstancias es de 1,30 centímetros.
Pasamos, Sebas, porfa. Listo, entonces acá eh, les voy a hablar de la definición de los anchos de espacio de carga. Un acoplado moderno tiene entre 2.4 y 2.6 metros de ancho. Haga cada compartimento de camión de por lo menos 3.5 metros de ancho para dar suficiente espacio para retroceder los acoplados en forma recta hacia el andén, para reducir la congestión dentro y fuera del andén. Los compartimentos de 4 metros de ancho son mejores si se va a requerir abrir o cerrar puestas oscilantes de acoplado en el andén. Haga la distancia central por lo menos de 4 metros. Además, los anchos comunes de puerta son de 2.4 metros y las alturas son de 2.4 metros a 3 metros. Si se necesita acceso despejado a todo el ancho y la altura de un acoplado de tamaño complejo, extienda la puerta del muelle toda la altura del acoplado, o sea, entre 3.9 a 4.2 metros sobre la pista. También debemos dimensionar las puertas de 2.6 metros a 2.7 metros de ancho para permitir que se estacionen acoplados descentrados. Entonces, también debemos determinar los tamaños de las puertas junto con la selección del sistema que sellará el acoplado al recinto. En andenes con temperatura controlada también hay áreas de pérdida de energía. Así que debemos mantener lo más pequeño que sea posible sin interferir con las operaciones de carga. Les voy a hablar de las plataformas niveladoras. Un nivelador une el espacio y compensa la diferencia de altura entre el andén y el acoplado. También compensa el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la forma del acoplado durante la carga. Los niveladores tienen larga vida útil, dado que contribuyen significativamente a la eficiencia de la instalación. Es muy importante especificar precisamente cada una de las características de los niveladores. Normalmente estas son las características de los niveladores: el largo, el ancho, la proyección del labio, la capacidad de carga, el sistema de activación y la capacidad ambiental. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las plataformas niveladoras. Entonces, acá podemos ver que el tipo empotrado instalado en fosa formada en la plataforma de carga se ofrece largos de rampa entre 1.8 metros a 3.6 metros, como podemos observar acá en la imagencita. Y el tipo instalado al borde del muelle que va en la orilla de la plataforma de carga, que acá podemos ver en la imagencita el tipo instalado del borde. Y acá se puede ver el camión. Ahora les voy a hablar de los tipos de niveladores. Los niveladores automáticos con botones. Este nivelador automático con botones se activa mediante un sistema neumático o hidráulico. El sistema opera con aire de baja presión. Tienen un diseño muy simple: una bolsa de aire conectada a un ventilador, levanta la rampa, el peso de la rampa, entonces se extiende el labio sobre la plataforma del camión. Este diseño es muy confiable y requiere de muy poco mantenimiento. El otro nivelador, los niveladores hidráulicos con botones, son impulsados por un sistema hidráulico que levanta la rampa. Son muy confiables, pero requieren más mantenimiento que los niveladores neumáticos, porque tienen componentes más complicados, circuitos de líquidos y circuitos eléctricos. Acá los dejo con mi compañera. Compañera, No, es que no me pasó ya la diapositiva. Ah, ya me cargó. Qué pena. Dice, los niveladores mecánicos con resorte. Entonces, son inclinados hacia arriba con un sistema de resorte y articulación que se ajuste con un dispositivo de trinquete que se puede liberar. Para elevar la rampa, un operario debe de tirar de una cadena de liberación, la cual está conectada del mecanismo del trinquete. El operario entonces anda sobre la rampa para forzarla a descender a la plataforma del camión.
Es decir, este nivelador está mucho más altico y o sea, va bajando a medida de que el operario va montándose en ella. Cuando la rampa esté sobre la plataforma del camión, el mecanismo de trinquete se engancha para evitar que la plataforma vuelva a subir. Los niveladores mecánicos requieren mantenimiento periódico y ajuste para funcionamiento confiable, debido a que tiene el trinquete, el cual debe ser lubricado, cambiar tuercas y lubricar la cadena. Y el siguiente que tenemos son los niveladores al borde del andén. El nivelador al borde del andén es una opción un poco más económica, es apto para algunas aplicaciones donde haya poca variación en la altura de la plataforma que hay entre el camión y el andén, y donde el espacio debajo del camión para las paletas no sea un problema. Dada su corta rampa, el nivelador al borde del andén tiene una gama limitada de servicios, nada más es de 12,5 centímetros por debajo del andén. Ofrece diseños manuales y con botones. Los diseños manuales son asistidos por resortes contrabalanceados y los diseños con botones son mucho más simples de manejar. Pasamos, porfa. Y ya pues como para concluir el tema, tenemos pues que la importancia de tener muy especificado cada una de estas características, tanto de los camiones que van a llegar a nuestro SEDI, nuestro tipo de mercancía, cómo va a ser nuestro SEDI, qué nos conviene más si nuestra mercancía salga o ingrese por eh, iguales andenes o por andenes completamente diferentes para poder hacer todo este diseño. Bueno, compañeros, muchas gracias por escucharlos. Espero les sirva mucho esta información que es de mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros, porque explican cómo debe ir el diseño de un andén moderno. Es muy importante ver cómo se está manejando, cómo se está hablando hoy el idioma de logística y más de este diseño del andén. ¿Qué es mejor? ¿Qué se adapta a las necesidades y cuáles son las métricas que uno debe tener para poder que este diseño le salga con las mejores, de la mejor forma y optimice mucho la ganancia en su empresa? Muchas gracias.